Buenas, mi nombre es Aaron Benavides de Virtus y hoy quiero continuar con la lectura bíblica enfocada para hombres. Si usted está aquí por primera vez, es bienvenido y decirle que esta lectura bíblica es enfocada exclusivamente para hombres. Virtus es una fraternidad enfocada justamente en la restauración o la recuperación de lo que es la masculinidad del hombre desde su origen, ¿verdad? No desde lo que dice la sociedad y mucho menos desde el machismo, que a veces los confunden y no tiene uno nada que ver con el otro, ¿verdad? Entonces, esto es una lectura casual, no es un estudio bíblico ni tampoco teología. Simplemente leemos la Biblia para ir aprendiendo sobre cómo nosotros podemos ir modificando lo que nosotros somos actualmente para sacar lo mejor de lo que realmente nosotros somos. Porque muchas veces creemos que estamos rotos, que el problema somos nosotros, que está dentro de nosotros, y realmente no es así. Como seres sensoriales, recibimos muchas cosas del mundo exterior, ¿verdad? Llámese la sociedad, llámese el comportamiento de que tiene que ser un hombre, ¿verdad? Un proveedor que tiene siempre que poner las necesidades de los demás por encima de las propias, ¿verdad? Y entran muchas cosas que al final son simplemente mentiras, son engaños, y eso nos hace a nosotros quedar en una posición bastante incómoda porque los parámetros que el mundo nos pone son prácticamente imposibles de conseguir, y eso nos genera una bola de nieve o nos mete en un estado que a veces parece perpetuo, que no tiene fin, de que el problema soy yo, ¿verdad? Y hay ciertos paradigmas que se nos enseña, ¿verdad? Y actualmente, por ejemplo, se da que usted es una persona joven, que las tendencias son tan rápidas, la tecnología avanza tan rápido, las redes sociales, todo tan rápido, que se crea una mala percepción de que las cosas tienen que llegar rápido, cuando realmente en la vida real dice que demora años, a veces hasta décadas, para alcanzar un objetivo, ¿verdad? Y si yo no lo veo ya a un corto plazo, entonces soy un fracasado, tengo un problema, y realmente no es así. Si nosotros agarramos toda esa basura y quitamos esos paradigmas, quitamos lo que dice la sociedad que yo tengo que ser, lo que me han enseñado y todo, y nos vamos al origen, a la parte central de lo que es usted, nos vamos a dar cuenta que ahí va a haber algo muy valioso, va a haber algo que es muy importante. ¿Qué es lo que andamos buscando acá en Virtus? Justamente remover todo ese basurero que está por encima nuestra, que nos tapa y no permite ver lo valioso que hay debajo de ese basurero, ¿verdad? Entonces, como para que se den más o menos como una idea de lo que trata Virtus y por qué la lectura bíblica que nosotros hacemos es simplemente una lectura casual, no es un estudio, no es un curso, no es nada de eso, simplemente lo vamos leyendo y vamos dándole un poquito de énfasis, un poquito de sazón a lo que es Jesucristo como figura primaria, para que nosotros podamos ir aprendiendo de cómo podemos sacar lo mejor de nosotros, cómo podemos ir quitando esa basura y ir puliendo eso que es tan valioso, que está ahí, que Dios lo puso desde el inicio, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que andamos buscando acá en Virtus, ¿verdad? Actualmente estamos en lo que es la lectura de Mateo. Mateo, ya lo habíamos leído, perdón, es Marcos, y estamos en el versículo 3. A ver acá el versículo 3. Ahora, si usted quiere comenzar, puede también ir al libro de Mateo. Ya ese lo completamos. Ahí están los 28 capítulos donde se van hablando y se van enseñando poco a poco, ¿verdad? Y es bastante bonito y revelador cómo nosotros podemos ver esos hombres, principalmente a Jesús dando el ejemplo, ¿verdad? Y posteriormente a otros hombres alrededor de él, y los escenarios cómo se van dando, y así nosotros vamos conociendo que la realidad de Jesús no era muy distinta a la nuestra. A veces lo ponemos allá como muy alto, muy
inalcanzable, y realmente no era así. Por eso fue que Él dejó su gloria, se hizo hombre y vino aquí a probar que Él también es consciente de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros sufrimos, y que nosotros podemos tenerlo a Él como un aliado en nuestro diario caminar, en nuestra vida, ¿verdad? En nuestros proyectos, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, etc. Entonces sí es posible, sí hay una alternativa, y eso es lo que nosotros estamos estudiando justamente acá. Entonces, parte de esta lectura, nosotros utilizamos lo que es este pequeño software que ven en pantalla, que está en virtus4.mem. Esa es la página de Virtus, virtus4.mem. Y si quiere accesar a esta Biblia, le pone nada más /Biblia y le va a aparecer justamente este software que nosotros utilizamos para leer la Biblia, ¿verdad? En otras ocasiones lo he ido explicando. Lo más importante pienso que pueden leer las versiones paralelas, porque muchas veces vamos a, en este caso, leer la nueva versión viviente, traducción viviente, porque la Reina Valera suele ser bastante confusa, ¿verdad? Siempre les digo y les reitero que si usted es una persona que a veces lee la Biblia y dice que no entendí, pues lo entiendo. Es un poco confusa lo que es la versión de la Reina Valera, porque usa un lenguaje y unas conjugaciones que no son para nada modernas, ni a la época ni a la literatura contemporánea. Entonces puede usar alguna versión, nueva versión internacional, nueva versión traducción viviente o lenguaje actual, o varias que son más adaptadas para la lectura actual. Entonces por eso dejo yo dos sesiones. Si usted tiene la Biblia y usted está leyendo en esta versión, para que pueda guiarse a través de la Reina Valera, que es la más común, y con esta otra leemos algo un poquito más entendible, ¿verdad? Entonces eso es. Lo otro es que siempre les recomiendo que hagan sus notas. ¿Por qué sus notas? Bueno, hay varias razones por las cuales hacer la nota. Uno, es que uno recuerda más. Dos, hay una síntesis de información. ¿Qué es eso? Eso es cuando su mente procesa información y te llega una idea, un pensamiento muy chiva, pero si usted no la anota, no se interioriza tan fuerte, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos hacer nuestras notas para ir aprendiendo mucho mejor. En mi caso, yo las llevo acá en este notepad, y con mi Biblia física. Es sumamente importante que todos tengamos una Biblia física, que el teléfono, lejos de ayudarnos, más bien nos puede distraernos, ¿verdad? Si estamos leyendo la Biblia en la app y llega un correo o un mensaje, nos distrae. Igual no es recomendable, la verdad, pero siempre sí les voy a recomendar lo que es la Biblia física. Siempre la anden con ustedes. Si van a la iglesia y no tiene Biblia física, pues cómprese una. Hoy en día es sumamente fácil, y en comparado con un par de décadas atrás, son más económicas de adquirir. Y también es importante porque es como algo que usted lleva. No quiero decir como amuleto, porque eso tiene un contexto, una connotación tal vez negativa. Pero imagínese que es como algo que usted lleva y que representa algo en lo que usted cree, ¿verdad? Y eso muchas veces no es ni para que los demás lo vean, sino es para que nosotros mismos nos recordemos quién somos y a quién le servimos. Entonces, parte de eso, vamos a comenzar con lo que es la lectura. Y acá lo podemos ver. Vamos a leer la nueva traducción viviente. Y espero que sea de muchísima utilidad, que sé que sí. Vamos a leer Marcos 3, que es donde habíamos acabado. Y realmente esto es un caminar, es un progreso que uno va paso a paso avanzando, y al principio no se ven, son como migajas que son tan pequeñas que a veces no se notan,
pero al final nos van a llevar a un estado posterior virtuoso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros andamos, tener una vida virtuosa, y este enfoque no es justamente para los demás. Yo siempre aclaro y digo, Virtus es para que nosotros como hombres podamos disfrutar esa masculinidad nuestra. Yo no trato de mejorar para ayudar a los demás o para beneficiar a alguien o porque me casé y entonces tengo que complacer a mi esposa. No se trata de eso. Se trata de vivir una vida satisfactoria, y a través de Jesucristo nosotros la encontramos, que consecuentemente tienen beneficios a nuestro entorno y a las personas que están rodeándonos. Eso es una consecuencia de que yo haya entregado mi vida a Cristo y haya decidido disfrutar lo que Él creó, en este caso que soy yo, ¿verdad? Entonces siempre buscamos primeramente esa relación, y como tenemos esa relación, las demás cosas se van dando. Eso lo dice Jesús en su Biblia, ¿verdad? Pero nunca lo hacemos al revés. No tratamos de impactar el entorno cambiando nosotros porque le beneficia a alguien, ¿verdad? Eso realmente no genera un cambio en nosotros. Entonces Jesucristo sí lo genera. Por eso es que leemos la Biblia y nos enfocamos como hombres específicamente en esto. Entonces el modelo, Jesús dice: Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Entonces Jesús entra en la sinagoga y ve a este hombre. Como era el día de descanso, que era el día sábado, que ellos descansaban, no podían hacer absolutamente nada que fuera una labor, ¿verdad? Los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Y estos siempre van a estar ahí. Imaginémonos nosotros como hombres que siempre vamos a tener gente que nos está vigilando. Y aquí dice que son enemigos, pero en nuestra vida cotidiana no necesariamente pueden ser enemigos. Si yo soy un padre, yo siempre tengo un hijo o hija que está observando qué está haciendo el padre, no para juzgarme, sino para aprender, ¿verdad? E igual si yo soy un joven y estoy en la universidad o estoy en el colegio y estoy haciendo cosas, los demás siempre están viendo qué estoy haciendo. Tal vez no de una forma consciente, pero sí de una forma subconsciente. Entonces siempre somos ejemplos, siempre vamos a crear un impacto. Entonces esas personas, en este caso eran enemigos, pero no necesariamente pueden ser enemigos, ¿verdad? Entonces dice que los enemigos, en este caso Jesús, lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Era la tontería. Así de mongolos son a veces. Él está haciendo un milagro y lo acusan de trabajar. A veces no tiene sentido. Pero no estaba justificado. Aquí dice: Jesús les dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? Y les pregunta otra cosa: ¿es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Ellos sabían la respuesta porque estaba, se puede decir que está en la ley de ellos. Pero ellos no quisieron responderle porque lo que querían era que Jesús hacerle como una trampa, ¿verdad? Hacerlo caer. Como no le respondieron, dice en el versículo 5, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. Y aquí vamos a ir aprendiendo un poco sobre las emociones. Siempre se nos ha dicho: no exprese sus emociones. Y eso es totalmente mentira. Eso viene de un libro que había sacado una persona en los 70 que hablaba sobre la masculinidad, cómo debería ser la masculinidad, que realmente
lo que hizo en vez de formarla fue deformarla aún más, porque ya la masculinidad venía dañada, y con esta persona se terminó de dañar dándole paradigmas. Uno de esos era: no muestre sus emociones. Si usted muestra sus emociones, usted es un hombre débil, no puede llorar, no puede mostrar su debilidad, no puede mostrar sus emociones. Entonces Jesús, vemos que una y otra vez en la Biblia se relatan las emociones que Jesús tiene. Y una es el enojo. A veces vemos que el enojo es malo, pero no es el enojo como tal. El enojo es una emoción. Eso es todo. La ira es una acción descontrolada del enojo. Entonces nosotros vemos que aquí Jesús se enojó con sus acusadores. Y voy a poner aquí: el enojo es un sentimiento. La ira es la acción descontrolada del enojo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enseñan que si yo me enojo, está mal. En realidad es la acción descontrolada del enojo que está mal. Yo puedo canalizar el enojo. Es normal enojarnos. Si alguien me llega a mí y me patea la espinilla, yo me voy a enojar. O si alguien llega a mí y le dice algo grotesco, concho a mi mamá, yo me voy a enojar, ¿verdad? Y tengo todo el derecho. ¿Quién me lo enseña? Jesús mismo se enojó, y no una vez, varias veces. La diferencia es que él controlaba sus acciones, ¿verdad? Y nosotros debemos de aprender a controlar el enojo y saber que esa emoción no está mal, es la acción descontrolada, ¿verdad? Entonces, si yo me enojo y controlo la acción, no pasa nada, está bien, ¿verdad? De hecho es sano, es una emoción que podemos expresar. Entonces ahí lo dejo en las notas y continuamos leyendo. Entonces dice: Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza del corazón. Y aquí vemos que es el versículo 5, y ya me dice que Jesús se enojó y luego se entristeció. Entonces voy a anotarlo aquí: luego se entristeció por la dureza del corazón. ¿Qué es la dureza del corazón? Se puede decir que es como el orgullo. Cuando una persona se cierra, sabe que la otra persona está en lo correcto y aún así no le importa, no le interesa y quiere seguir manteniendo su postura aunque le cueste algo. Y eso es lo que a Jesús le entristeció, ¿verdad? Ellos sabían la respuesta y no quisieron aceptarlo. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. En el capítulo 6 dice: los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Entonces vemos cómo estos hombres ya estaban en contra de Jesús, ¿verdad? Ya ellos, se puede decir que no les importaba la verdad. Ellos simplemente querían vengarse de alguien que no tenían sentido, ¿verdad? No tenían razón para hacerlo. Y nosotros debemos aprender a que sí, en muchas ocasiones hemos sido estos fariseos, estas personas que quieren vengarse de alguien que tal vez no nos hizo algo malo. Y tenemos que aprender a controlar esos impulsos y aprender a ser más como Jesús. Y es paso a paso, ¿verdad? No se puede hacer de la noche a la mañana. Dice en el versículo 7, dice: Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea y Judea. El 8, Jerusalén, Idumea, el oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó a verlo. Entonces vemos que Jesús
Jesús no buscaba la popularidad. Jesús no buscaba ser la estrella o estar debajo de la luz del escenario, ¿verdad? Sino que él trataba de ser un perfil bajo, ¿verdad? Pero conforme él iba sanando y hablando y enseñando en diferentes ciudades a diferentes personas, en esa época se viajaba mucho a pie, entonces durante el camino se topaban gente y era muy normal conversar, ¿verdad? Y como pasaba esto, se empezaba, como decimos, a regar la voz, ¿verdad? De lo que Jesús estaba haciendo. Entonces más personas querían conocer, más personas que tenían curiosidad y entonces venían de varias regiones para conocer a ese Jesús, ¿verdad? No digo que todas vinieran con buena intención. Evidentemente hay personas que vienen con buena intención, con mala intención y a ver qué obtienen de esta situación, ¿verdad? Algunos venían tal vez con enfermedades para que fueran curados y ya, y chao y se cuida, ¿verdad? Y no eran realmente verdaderos seguidores de Cristo, sino de lo que Él hacía, ¿verdad? Entonces, en el versículo 9 dice: Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Algo que un poco lo que le decía. No digo que sea el 100% de las personas, pero sí habían personas que tal vez nada más iban porque querían ser sanados, ¿verdad? Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Y nuevamente se dice, ellos, los mismos espíritus, el enemigo, se puede decir que de Jesús, ellos mismos afirmaban que Jesús era el Hijo de Dios. Si Jesús realmente no hubiese sido el Hijo de Dios, él hubiera dicho: no, yo no soy el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía ningún problema con decirlo. ¿Como quién? Como Juan el Bautista. Que los mismos fariseos y maestros de la ley dijeron: pues dinos ya, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Juan les dijo: no, yo no soy. Está por venir, pero yo no soy. Se lo dijo muy directo. Jesús no lo proclamaba porque no quería que saliera de su propia boca, ¿verdad? Es como que yo diga: es que yo soy muy bueno. Ajá, ¿quién te va a creer? ¿Verdad? No tiene sentido. Usted se va a dar cuenta que yo soy bueno por mis acciones, por lo que yo soy, no por lo que yo digo. Entonces esa es una de las razones por la que Jesús no lo proclamaba, sino que él esperaba que las personas lo oyeran y lo proclamaran. Fue la palabra. Pero nuevamente, si él no hubiese sido, él lo hubiera dicho. Pero Jesús ordenó severamente a los discípulos que no revelara quién era. Y aquí lo vemos. Ahora, ¿por qué? Porque ellos sí sabían quién era. Pero a Jesús no quería que ellos supieran simplemente porque decían, sino que pudieran verlo y sentirlo en el corazón. Eso es lo que Jesús andaba buscando, porque en esa época se leía mucho la ley y no se enfatizaba tanto el corazón. O sea, ¿verdad? Como en un trabajo, un ejemplo, se me paga por hacer X tarea, la hago porque tengo que, ¿verdad? No porque me nace hacerlo. Entonces es una situación como similar. Jesús quería que se dieran cuenta en sus corazones de que realmente Él era el Hijo de Dios y no porque alguien lo había dicho, ¿verdad? Entonces, seguimos en el versículo 13. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a Él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y Él los enviaría a predicar. Entonces vemos que cuando la Biblia habla sobre los discípulos no se refiere a los 12, se refiere a una cantidad grande de seguidores que Jesús tenía. Eran bastante. Luego, como vimos que las multitudes ya se iban ensanchando o haciendo más grandes,
Jesús tuvo que hacer un tipo de estructura, porque antes él predicaba uno a uno, o predicaba en las pequeñas iglesias, en los pequeños pueblitos, o a pequeños grupos, pero conforme dice aquí, era la multitud tan grande que él tuvo que poner un barco, mar adentro, para que él pudiera hablar, porque si no, no lo iban a dejar. Entonces vemos cómo él se va a un monte y ahí lo acompañan y él elige a 12. Hace una estructura un poco más cerrada, ¿verdad? Imagínense como una empresa, ¿verdad? Está el dueño, los gerentes y los operarios, un ejemplo. Y les... ok, aquí me brinqué uno. Entonces, dice en el 14, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, que a veces ponen Jacobo, que Jacobo y Santiago son la misma persona; que los hijos de Zebedeo, a quien Jesús apodó hijos del trueno. Luego uno puede ver esta referencia que aquí dice, ¿verdad? Andrés, importante que Andrés era el hermano de Pedro. Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, otro Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote, que cuando dice el Celote era un partido político extremista, eran casi que como asesinos, se puede decir en unos casos, o como terroristas, eran bastante extremistas. O si usted es joven o más o menos joven, me va a entender la referencia como un Assassin's Creed, como el videojuego, ¿verdad? Eran como algo así, ¿verdad? Muy probablemente puede ser que ese juego salga de algo similar a esto, ¿verdad? Y finalmente Judas Iscariote, quien después lo traicionó, ¿verdad? Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. O sea, nuevamente eran tantas las personas que no podían ni sacar un rato para comer. Lo bonito es que acá nosotros vemos, y voy a anotarlo, como Jesús no tenía ni tiempo para comer. ¿Qué es esto? Compasión. Y recuerdan que era compasión. Compasión era poner las necesidades de los demás por encima de las mías. Jesús sabía que era más importante predicar a estas personas porque él lo dice muchas veces, son como ovejas sin pastor, son personas perdidas que no tenían la salvación, que necesitaban algo más, necesitaban un rescate. Y él justamente siempre ofrecía eso, porque él sabía que la comida sí es importante, pero que lo que ellos necesitaban era aún más importante que lo que el mismo Jesús necesitaba. Entonces nosotros empezamos a ver quién es Jesús y lo que Jesús hacía, como nosotros empezamos a ver cuánto Jesús nos amaba y cuánto Jesús sacrificó por nosotros, a pesar de lo que él tuviese que vivir o después morir y resucitar para que nosotros fuéramos salvos y perdonados. Entonces continuamos en el 21. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Como está loco, ya es incontrolable. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Esto es una blasfemia muy grande y un poco tonta también, porque ellos no encontraron una razón, ¿verdad?
simplemente. Acá en la versión, vamos a ver, aquí está. En la Reina Valera 1960 habla de Belcebú. Belcebú era un dios samario, que en realidad no se escribe así, se escribe un poco diferente. Era el dios de las moscas, porque en esa región había muchas moscas y ellos decían que había un dios que era el de las moscas, pero los judíos odiaban tanto a los samaritanos que se burlaban de este dios y le pusieron Belcebú, que es muy parecido, pero que le dijeron que era como el dios del estiércol, ¿verdad? Ese es el nombre al que hacen referencia y era un dios falso. Y acá ellos están diciendo que Dios, Jesús, recibía poder por un Dios falso, que no tenía absolutamente nada de sentido. Esto se puede encontrar en el libro de Reyes. Libro de Reyes. La historia aparece Elías como personaje de esta historia. Entonces, para que tengan como una referencia, si quieren ir a buscarlo y aprenderle la historia, que es bastante vacilona, pueden hacerlo. Por ahora, yo continúo y nada más es el paréntesis para que supieran un poquito si lo leen en la Reina Valera, porque uno diría Belcebú, porque no significa Satanás explícitamente, se refería a alguien, a un dios falso, ¿verdad? Jesús lo llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Y aquí Jesús les está preguntando a ellos, ¿verdad? Que ellos dicen que Jesús echa demonios porque el mismo Satanás le da poder para echar los demonios. Entonces Jesús lo que está queriendo decir es, ¿cómo es que Satanás se va a expulsar a sí mismo? No tiene sentido. Si hace eso, pues perecerá, porque un reino dividido perece y una familia dividida también perece, ¿verdad? Entonces a eso él se refiere. Y dice que él, acá en el 27, dice, permítame darles otra ilustración. Quien tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes, y eso lo leí no en pregunta. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y sacar sus bienes? Solo alguien aún más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Dándole a entender que el poder que él tenía es más fuerte que el que Satanás tiene. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas, porque ellos estaban haciendo esto, estaban teniendo o haciendo una declaración que al final era una blasfemia en contra del Espíritu Santo, y por eso Jesús lo aclara acá. Les dijo, porque ellos decían, está poseído por... Les dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. Luego, la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tu hermano están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban ahí, a su alrededor, y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, vamos a anotarlo aquí. Y vean qué importante esta
esta relación que él hace y todo el diálogo que se da, porque en este capítulo 3 nosotros podemos ver cómo al final llegan a buscarlo sus hermanos. Pero es interesante porque lo llegan a buscar no porque creían en Jesús. Al final se dice que eran escépticos, que ellos no creían, sus propios hermanos no creían en Jesús. Pues María sí, porque ella había tenido la visión y sabía quién era y se le había dicho de quién iba a quedar embarazada. Entonces ella sí sabía, pero los hermanos al inicio no creyeron y al final sí creyeron, pero en este momento de la vida de Jesús ellos no creían. Entonces Jesús sabía que había un vínculo más importante, el terrenal. ¿Cuál es ese vínculo más importante? Es el espiritual. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos dejamos llevar únicamente por el vínculo terrenal, pero deberíamos de saber que el vínculo espiritual es más importante que el terrenal. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar verdaderos hermanos, verdaderas hermanas o padres y madres espirituales, ¿verdad? Que son personas que nos acercan más bien a Cristo, que nos apoyan en la vida, nos ayudan a avanzar. Esos son nuestros verdaderos hermanos, hermanas, madres, padres, etcétera, ¿verdad? El espiritual. Ok, y aquí vamos a poner el siguiente, que es Marcos capítulo 4. Siguiente. Pues Marcos capítulo 4 versículo 1. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba de forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, decía Jesús. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca. Debajo de ella, las semillas germinaron con raíces porque la tierra era poco profunda. Pero pronto la planta se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, hierba mala, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que estos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa que lo que se había sembrado. Voy a anotarlo aquí. Parábola del sembrador. 4 semillas. Entonces nosotros vemos cómo el sembrador esparce la semilla y esas semillas se dividen en 4 grupos de semillas donde caen en diferentes terrenos y a cada una le acontece algo diferente. Luego se explica esta parábola del sembrador y de las 4 grupos de semillas. Continúa en el 9. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Esto Jesús lo decía mucho porque él se refería a que a veces la gente, primero, no todos estaban capacitados para escuchar. Ya en este punto había, digamos, de esa multitud que usted se puede imaginar, que era un montón de personas, habían varios que realmente sí querían seguir a Dios, que eran seguidores de Jesús.
Y entonces esas parábolas ellos las podían entender porque realmente había como una conexión, una relación con Jesús, a quien ellos seguían. Pero había muchas personas que nada más llegaban por algún beneficio, como dijimos anteriormente, o que realmente no creían y nada más estaban ahí de curiosos. Esas personas muy probablemente, aunque estuvieran escuchando, no iban a entender, porque su corazón no estaba ahí. Entonces, en el 10 dice, más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas, esto hace referencia a que habían 12 discípulos, adicionalmente habían seguidores que se habían reunido, y le preguntaron el significado de la parábola. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Esto es una escritura, una referencia del Antiguo Testamento. Y dice que ahí hablaba de que este es el 12, veámoslo en la Reina Valera. Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Estos son aquellos que, como dije anteriormente, no seguían o no querían seguir a Dios, no les importaba. Entonces, para que usted fuera perdonado, y de hecho en la actualidad, si usted desea ser perdonado, usted tiene que hacer una acción, ¿verdad? Dios da el regalo a través de Jesús totalmente gratis. Sin embargo, nosotros debemos hacer una acción para poder recibir ese regalo, ¿verdad? Luego, aquí en el 13, luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Entonces, el agricultor es el predicador, el que lleva la palabra a otros. Las semillas que cayeron en el camino representa a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. ¿A qué se refiere esto? Que aunque viene Satanás y lo quita, preocupaciones. Usted llega y lee un mensaje o lee la Biblia e inmediatamente termina de leer la Biblia y se mete en redes sociales. Eso es algo que quita su enfoque y su atención de lo que usted leyó anteriormente y la presta en algo más. Eso puede ser algo que le roba a usted lo que leyó, ¿verdad? Algún problema, tal vez usted tiene un momento de tranquilidad y lee algo que le ayude para su vida, y un pronto a otro viene alguien y le dice algo y ya usted se estresa, se molesta con ese tipo de cosas, ¿verdad? Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y eso es un mensaje que lo podemos dar como ejemplo, yo que sé, si usted tiene un grupo de amigos, tal vez que les gusta mucho la fiesta, ya sea en la universidad, en el colegio, en el trabajo, y usted recibe un cambio porque escuchó la palabra de Dios y decidió aceptar a Cristo y decidió, no sé, comprarse una Biblia y ir a la iglesia, y sus compañeros dicen, "Mae, ¿qué está haciendo? Está loco, se volvió pandereta, se volvió pañacocos, yo qué sé, ¿verdad? Va a prender fuego ahí adentro". Comentarios así, ¿verdad? Y adicionalmente tenemos los problemas cotidianos de la vida, ¿verdad? Entonces usted empieza a sentir una presión social. Psicológicamente se le llama así, una presión social o aceptación o falta de aceptación social.
Y empieza todo eso a alejarnos, sí, ¿verdad? Aunque yo la recibí con mucha alegría y sentí algo bonito en el corazón, la alegría es pasajera, ¿verdad? La emoción es pasajera. Y empiezo yo a dudar, ¿será que sentí? No, sí, tal vez ellos tengan razón. Y empieza usted a sutilmente alejarse hasta el punto en el que ya usted perdió esa palabra, ¿verdad? Luego dice, las semillas que cayeron entre los espigos representan a los que oyen la palabra, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se producen ningún fruto. Llámese trabajo, casa nueva, carro nuevo, tarjeta de crédito, PlayStation, Xbox, lo que usted, póngale usted el nombre. Muchas veces son atractivos, ¿verdad? Son distractores. Series de Netflix, videojuegos en los teléfonos, ¿verdad? La pornografía es uno de ellos. Enfocarse en la riqueza también. Hay gente que solo tiene un objetivo que es plata, 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 y eso te opaca todo lo demás, ¿verdad? Entonces, estas son ese tipo de semillas que no dan fruto, a pesar de que, como dicen aquí, el mensaje llegó, pero hay tantos deseos, ¿verdad? Que usted pone esa semilla, esa palabra allá escondida abajo, ¿verdad? Pero acá está la buena noticia. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y esto es muy bonito, porque nosotros podemos ver que si usted siembra una semilla y esa semilla germina y da un árbol, y ese árbol da frutos, dentro de esos frutos pueden venir cientos, miles de semillas durante un periodo, lo que sea que haya vivido el árbol, ¿verdad? Y a eso es lo que se refiere. Tal vez hoy yo estoy hablando con usted. Ahí va la semilla nada más. Pero tal vez llega en su corazón y usted decide que sea una buena tierra. Que usted sea una buena tierra para sembrar esa semilla. Y el día de mañana usted dará fruto. Y no solamente a una persona. Tal vez usted influencia a toda su comunidad, a su área de trabajo, a su familia, a sus amigos en la universidad o en el colegio. Entonces, una semilla que fue enviada a usted decidió aceptarla y ponerla en buena tierra, y va a producir un fruto que va a multiplicarse. Esa es la multiplicación de Dios, ¿verdad? Es muy numerosa, muy sustanciosa. Luego tenemos en el 21, donde Jesús sigue hablando. Entonces Jesús le preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbra, dando a entender que nosotros somos esas lámparas, esas luces. No tenemos por qué escondernos. Si las presiones de la vida, los placeres de la vida, las preocupaciones de la vida, los problemas de la vida vienen a opacarlos, nosotros no tenemos que ponernos por menos, ¿verdad? Sino que, como aquí Jesús me está diciendo a mí, póngase en alto porque usted es luz. No se deje opacar o mermar por las cosas de este mundo. Usted es muy valioso y puede seguir avanzando. Tenemos que creer eso, ¿verdad? Porque los problemas y las preocupaciones y los distractores siempre van a estar. Aquí lo que hace una gran diferencia es creer si realmente soy luz, y si lo soy, no dejarme opacar y luchar por estar en el mejor lugar para alumbrar lo más posible. Genial, entonces continuamos. Dice, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo lo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír debería escuchar y entender. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen,
Cuando más atentamente escuchan, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Entonces vea lo interesante, esto es un ciclo que genera. Entonces dice que presten atención, entenderán más y se les dará más. Y esto es muy interesante. Yo a veces voy en contra de que la gente lea por leer, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertos tipos de personalidad o de carácter en las personas que son como enfocados al resultado. Entonces, si usted ve una serie y dice, entonces voy a ver un episodio todos los días y sin importar que, aunque tal vez no le prestó atención o tenía que hacer alguna tarea y se puso a hacer la tarea mientras estaba la serie simplemente para completar el episodio o leer un libro, este libro me lo quiero leer en 15 días y al final lo terminé, sí, que entendió, ay, nada. Entonces no hay como un disfrute y un aprendizaje real en eso, es sumamente superficial. Al igual aquí Jesús nos está diciendo, presten mucha atención a lo que oyen. Cuando más atentamente escuchan, por eso a mí me gusta leer la Biblia pausada y analizar un poquito, porque así voy entendiendo el contexto, por qué se está diciendo, qué es lo que realmente quiere decir Jesús. Y dice aquí, tan más escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Entonces, si prestamos atención a lo que estamos leyendo, a lo que estamos escuchando, esa atención va a lograr que nosotros entendamos. Se nos dará un entendimiento. Y es un ciclo. Dice aquí, y se les dará aún más. Entonces, usted por entender, entiende más. Y entre más entiende, entiende más. Y así sucesivamente. Por eso es que a mí me gusta mucho enfocarme en lo que es la lectura de Jesús, porque podemos entender poco a poco y comprender más a Jesús, y entre más lo entendemos, más sabemos por qué hizo las cosas, más sabemos por qué el mundo está como está y más sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, pero es como un ciclo, ¿verdad? No pretendo que porque esté leyendo hoy acá vaya a entender absolutamente todo, no. Es un ciclo, incluso lleva años, pero lo bonito es eso, es que es constante, ¿verdad? Entonces, prestemos atención, escuchemos con mucha atención y eso nos traerá entendimiento y el entendimiento nos traerá aún más entendimiento. Continuamos en el 25, dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Qué interesante. Si usted presta atención y escucha con atención, le dará conocimiento. Pero si hay alguien que no le importa, no le interesa, no le presta atención, el poco interés que va a tener se va a ir perdiendo. Y me pongo a pensar en una práctica que he visto que a veces hay personas que hacen y yo les digo, ustedes lo hacen o son nuevos en esto, no lo hagan. Hay gente que pone la Biblia en audio para dormir. Eso es un grave error. Se está condicionando la mente para que cada vez que usted escuche la Biblia sea tiempo de dormir y se crea una condición negativa. Entonces, qué raro, yo no puedo escuchar una prédica sin dormirme. De ahí no, porque escuchar la Biblia y prédicas para dormir, o sea, está condicionado para dormir. No lo haga. Es un grave error. Saque el tiempo para realmente leer la palabra de Dios. Hay gente que dice, hágalo en la mañana, no lo haga en la noche. Yo entiendo por qué. Y es porque cuando uno está en la noche normalmente lo deja para el final del día. Y cuando está el final del día es justamente la hora de dormir. Cuando yo llego a dormir, llego porque estoy cansado. Entonces si leo un libro, eventualmente me voy a dormir más. No está mal leerla de noche, siempre y cuando haya un espacio antes de dormir. ¿Verdad? Que yo qué sé, yo como y luego me voy a dormir. Entonces leo, como y me voy a dormir.
¿verdad? O hago ejercicio y me voy a dormir. Entonces leo, hago ejercicio y me voy a dormir. Simplemente ponerlo antes de una actividad, porque si no, cuando llego a dormir me va a quedar muy poca atención y no voy a poder ni terminar la lectura. Entonces, pero sí es algo muy importante. Ven cómo esto funciona como un tipo de me fueron las palabras ya, acondicionamiento, y hay que ser muy cuidadosos de cómo lo hacemos, ¿verdad? En el 26 dice: Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra día y noche. Sea que él está dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Y qué bonito aquí, ¿verdad? Porque nos da una explicación. O sea, el reino de Dios es como un agricultor, esparce la semilla. El agricultor solo le toca esparcir la semilla. Él no hace que crezca, no hace que llueva, no hace que brote. Él no entiende ni cómo eso puede pasar. Muchas veces le decimos: Dios, explícanos, Dios, porque no te puedo decir, porque si no, no vas a entender y no tiene sentido. Nada más permita que Dios trabaje y listo. Y aquí es en ese caso. A nosotros nos toca una tarea, ¿verdad? Limitarnos a algo. Y el resto queda totalmente en manos de Dios y en el poder soberano de Dios. Es así de fácil. Debemos ir entendiendo, digamos, en la posición en la que nosotros nos vamos encontrando, porque eso nos va a ayudar muchísimo en la parte social, en la depresión, en la ansiedad, ¿verdad? Si yo puedo controlar algo, pues lo controlo, pero no puedo controlar lo que no puedo controlar. Y sé que suena estúpido, pero es que muchas veces deseamos controlar lo incontrolable, y es ahí donde llega la depresión, la ansiedad, enojo, trastornos mentales, ¿verdad? Que nos afectan. Entonces hay que confiar en Dios. Hacemos nuestra parte y Dios hace la de él. En el 28 dice: la tierra produce la cosecha por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga, que es el tallo, y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con el hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Dijo Jesús: ¿cómo puede describir el reino de Dios? ¿Cómo puedo describir el reino de Dios? Está haciendo como una pregunta hacia él mismo. ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Se está preguntando a sí mismo también. Es como una semilla de mostaza sembrada en tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Y luego dice: Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio aquí ya leo, ya entendí. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Y cuando hablamos de discípulos, recuerden que no hablamos de los 12, hablamos de los verdaderos seguidores de Jesús. Entonces dice que el ministerio público, Jesús tuvo dos ministerios. Tenía uno más, puede decir más exclusivo, y uno más inclusivo, ¿verdad? El de inclusivo era el público, el que podían estar todos, pero había uno exclusivo que eran los que realmente querían estar ahí, y a ellos se les explicaba con mayor detenimiento. Al atardecer, Jesús dijo a los discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a la multitud y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Dice: Jesús estaba durmiendo en la parte posterior
de la barca, en la cabeza, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos?, gritaron. Jesús se despertó, reprendió al viento y a las olas. Silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y es interesante que Jesús le preguntara a ellos. Ellos, a pesar de todo, en ese punto todavía no confiaban, no sabían, o habían cosas que los asustaban, ¿verdad? De un punto de vista humano, tal vez, veámoslo como un entrenamiento, ¿verdad? Que se te entrena a hacer un movimiento cuando pase algo. Pero tal vez al inicio, a pesar de que usted entendió el entrenamiento y lo escuchó, tal vez no lo ha practicado. Entonces en la práctica se te olvidó hacer el movimiento, lo hiciste tarde, lo hiciste mal, ¿verdad? Entonces yo tampoco crucifico aquí a los discípulos, porque ellos estaban en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y no podían pasar de 0 a 100 en nada. O sea, tuvieron que ir aprendiendo poco a poco, incluso pasaron años para que ellos lograran controlar y aprender bien sobre esto. Entonces, igualmente en nuestras vidas, nosotros no podemos controlar de la noche a la mañana. Tal vez usted está haciendo un intento para hacer una mejor versión de usted mismo, y yo muy sinceramente le digo, no la va a ver en un par de meses, no la va a ver en un año. Eso se empieza a ver con el pasar de los años, y ahí es donde el esfuerzo de hoy va a traer una recompensa el día de mañana. Pero lo bonito es que es sostenida en el tiempo, es viable. Cuando nosotros esperamos cosas rápidas, nosotros no las podemos sostener, no estamos preparados para. Pero cuando nosotros vamos poquito a poquito construyendo, esos son los verdaderos cambios que son sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo felicito, y ahí vamos poco a poco aprendiendo todos en este camino, todos en nuestra propia vida, con nuestras propias dificultades, personalidades, etc. Los discípulos estaban completamente aterrados. Estaban aterrados, y sí, la tormenta fue fuerte, ¿verdad? Y además estaban ahogando y tenían miedo. Y ellos preguntaron, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y ya vieron una de las veces el poder de Dios. O sea, las olas, lo que nosotros vemos de una ola es el piquillo arriba en el mar. Pero la ola es una masa gigantesca de agua, ¿verdad? Y el viento también, aunque sea no lo podamos ver el viento, son masas gigantescas de volumen, ¿verdad? Y que se detenga así de la nada. Y yo me imagino que haber estado ahí hubiese sido sorprendente. Pero ellos tuvieron la dicha de estar ahí y de haber visto el poder de Dios directamente a través de Jesús. Y cómo él podía controlar prácticamente todo. Eso es lo interesante, que a veces creemos que Jesús no estaba en control de la situación. Y estamos nosotros, estamos en un mar. Voy a anotarlo aquí. Puse mal, en control. Y decimos, Jesús no está en control de la situación. Y estamos en esa tormenta nosotros como hombres muchas veces. Y creemos que lo que nos está sucediendo, no, Jesús no lo está viendo, o Él no sabe. Yo me he dado cuenta que durante el pasar de los años, cuando usted trata de hacer algo por sus propias cuentas, tal vez
imagínese en este ejemplo, ese barco es su vida y usted está en su barco y viene esa tormenta y golpea y acecha y golpea y acecha y usted siente que se está ahogando, que se va a romper el fuselaje, que se va a ahogar. Y usted empieza a sacar agua y a luchar en contra de las olas. Usted saca una cubeta y entran 5 en una ola que golpea. Y viene la lluvia y te golpea por allá y sales volando y pegas la cabeza en un pedazo de madera y te levantas ahí todo golpeado y sigue luchando y sigue luchando y sigue luchando. Y a veces uno dice, esto no se acaba. Es cansado. Es desastroso. Ya no puedo. Ya no tengo fuerzas. No lo entiendo por qué pasa esto. Y déjeme decirle que está en lo correcto. Ya estoy cansado. No tiene sentido. ¿Por qué pasa esto? Pero la clave siempre estuvo en la barca. Siempre estuvo en su vida. Y dormía en un cuarto de la barca que representa su vida. Y usted nunca fue a pedirle ayuda. Esa persona, que es Jesús, estuvo ahí siempre, esperando que usted fuera y le pidiera: Jesús, no aguanto más, no sé qué más hacer, parece que esto no tiene sentido, parece que perezco, ya no soporto más, no quiero vivir bajo esa circunstancia. Si mi vida es esta tormenta, prefiero no vivir. Y muchas veces no vamos a hablar con Jesús. Y Jesús se levanta y nos dice: tranquilo, no se preocupe, todo está bajo control. Olas, alto, viento, alto. Y viene la calma y viene la paz. Pero sepa que Él siempre ha estado ahí. Son nuestras acciones, tal vez, nuestra falta de claridad en la vida, que no nos permite ver que Él siempre estuvo ahí, como estamos viéndolo en el ejemplo de esta barca. Entonces, sepa que es importante, que hay algo más para su vida, que Jesús siempre está ahí para usted y que usted puede entregar eso. No trate de sacar el agua de la barca. Ahora, llame al que controla todo eso y entréguele todo lo que usted tiene, todas sus preocupaciones, y usted va a ir viendo cómo la tempestad se va deteniendo y cómo su confianza, eso sí, en el de arriba, va haciendo que usted pueda sentir una paz, una tranquilidad. Como les digo, no es algo que pase de la noche a la mañana. La decisión sí es instantánea. Usted lo decide ya en este instante, en este momento. Y eso es un inicio, ¿verdad? Es un inicio y depende de qué tan rápido pueda entregar usted todas sus preocupaciones. Y entre más rápido lo pueda hacer, pues más rápido ve la mano de Jesús en su vida. Pero lo importante es que pueda iniciar hoy, que pueda hacer algo hoy. Entonces, con eso llegamos al versículo capítulo 4, ¿verdad? Y mañana no, en el siguiente video, porque no sé si es mañana, ¿verdad? Continuamos con la lectura. De mi parte, le agradezco mucho el tiempo. Recuerde que usted es valioso, que hay algo más, que usted es un hombre. Estamos aprendiendo cómo a través de la vida de Jesús nosotros podemos restaurar esa masculinidad. Y en este caso hemos podido ver cómo se nos habla de las emociones, cómo se nos habla del autocontrol, cómo se nos habla de que confiemos en el que está en la barca. Él es el que nosotros le debemos dar el control de nuestra vida para que Él dirija nuestra vida, porque Él sabe hacia dónde va y Él puede controlar situaciones que nosotros no podemos controlar. Entonces, los aliento a seguir avanzando, a buscar qué hay más y a recordar que ustedes son personas trascendentes, que lo que ustedes hacen va a trascender. Y piensen mucho en eso, en cómo lo que yo estoy haciendo ahora va a impactar las generaciones. Nunca se deje lo que usted sabe para usted. Siempre apoya a los demás, a los jóvenes, a los niños, a las familias, que lo que usted hoy tiene, esa revelación, eso que usted aprendió, eso que usted entendió, que es de importancia y que cambió su vida, no se lo deje únicamente para usted. Compártalo
con aquellas personas que lo necesiten. Entonces, agradecerles nuevamente a Aaron Benavides de Virtus y nos vemos en la siguiente lectura bíblica. Hasta pronto, por ahí.